Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Estos últimos días, durante esta semana, varios medios de comunicación nacionales han publicado sondeos acerca de qué ocurriría, cuál sería la intención de voto de celebrarse ahora unas elecciones generales. Evidentemente, la opinión pública, a la hora de pronunciarse, ha estado muy condicionada sobre lo que ha ocurrido en el llamado procés catalán. Pero lo va a seguir estando, porque este asunto, ayer, miércoles, hoy jueves, durante los próximos días, en teoría hasta el 31 de enero va a tener su momento culmen, va a estar muy de actualidad. Pero no solo ello, no solo esto, sino también los asuntos económicos. Hay quien señala que repunta y de manera importante. Se está hablando aquí en la región de Murcia mucho de infraestructuras y también todo esto influye de manera importante durante estas fechas y está incidiendo en qué puede ocurrir. Unos sondeos que además cada uno pues lo interpreta en función de lo que dicen, ¿no? Algunos los extrapolan a nivel general, otros incluso a nivel de la comunidad autónoma de la región de Murcia. ¿Qué ocurriría? Estoy hablando de que además Ciudadanos en concreto están muy interesados en que se ponga en valor cuáles han sido esos resultados de esos sondeos. Vamos a hablar de ello durante los próximos minutos, de esos sondeos, de esa intención de voto, de por qué la opinión pública puede estar influenciada tanto por el asunto catalán, cómo está ese asunto en estos momentos y algún otro tema más de actualidad que iremos poniendo encima de la mesa. Lo vamos a hacer con 4 invitados que yo les presento a continuación. En primer lugar, Víctor Meseguer, es el responsable de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad Católica. Yo no sé cuánta responsabilidad social corporativa hay en todo este proceso que estamos hablando, Víctor, pero pues, debe haber bastante, ¿no? Yo creo que hasta ahora ha habido mucha irresponsabilidad y espero que a partir de ahora haya responsabilidad y el nuevo presidente del Parlamento no caiga en la trampa de investir a Puigdemont y hacer de un problema personal, de una encrucijada personal, un problema para toda la sociedad catalana. Yo recuerdo que antes de Navidad hablábamos también de este tema y apuntaba a Víctor que el independentismo de ahora, de estas fechas, iba a ser distinto del independentismo que ha habido de aquí atrás. Correcto. Que alguna rectificación harán con toda seguridad, menos beligerante, aunque si oíamos al nuevo presidente del Parlamento, ha sido bastante elocuente, tajante, pero parece que puede ir por otros cauces quienes dirijan los destinos de lo que es el gobierno en sí de la Generalitat. Les presento también a Joaquín Asparra, un compañero periodista que, bueno, hacía tiempo que no estaba en esta tertulia por combinaciones de hora y hemos cuadrado todo para que esté aquí. Pues ha sido posible. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues nada, temas de actualidad que habrá que seguir. Son en clave nacional, pero cada uno hace su lectura, ¿eh? Sí. Incluso aunque sea también en clave regional, ¿eh? Al hilo de lo que comentaba Víctor, yo creo que sí que el independentismo va a volver a propugnar a Puigdemont como candidato, porque si hace lo contrario será admitir que de alguna forma ganó o imperó el 155, cosa a la que ni Esquerra Republicana ni Junts per Catalunya están dispuestos, con lo cual Puigdemont será el candidato. Hombre, hay muchos problemas legales y advertencia de los jurídicos, de los asesores jurídicos del Parlamento, pero hombre, pensando que ya se lo saltaron todas las indicaciones, todos los dictámenes con anterioridad, ¿por qué le iban a hacer caso a los jueces? Joaquín Ángel Domingo. Pues sí. Buenas noches. Buenas noches. No sé para qué estamos. Magistrado, bienvenido. Muchas gracias. Encantado, como siempre. Bueno, los jueces garantizan el Estado de Derecho, o el Poder Judicial, mejor dicho, ¿no? El tercer poder del Estado, y yo creo que el 155 está en cierta medida gracias a la función judicial, ¿no? Y mi opinión ya la anticipo desde ahora mismo. Puigdemont no puede tomar posesión desde Bruselas en absoluto. Hombre, está claro una cosa, no les hacían caso a los técnicos del Parlamento, pero luego sí a los jueces que lo mandan a prisión. O sea que, bueno, claro, la lectura está ahí, cada uno que la lea en el momento que lo cree oportuno, ¿no? Uno se plantea ya es que, bueno, pues no soy tan independentista como pensaba, ¿no? Eso es. Bienvenido, Joaquín Ángel. Muchas gracias. Un placer tenerlo con nosotros, como también a Pablo Blesa, que es el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica. Bienvenido, Pablo. Bueno, son temas candentes, importantes. Yo no sé si estas cosas se hablan con los alumnos. ¿Están los alumnos al tanto de lo que ocurre en la calle? Los alumnos están muy implicados en todo lo que sucede en España. Chavales se jóvenes. Preocupan de su futuro. Entienden que su futuro, porque nos lo fumamos antes de la crisis, los adultos nos hemos fumado el futuro de los jóvenes en cierta manera en este país, con el endeudamiento del país, con
un gasto que este país no podía soportar. Ahora mismo ellos padecen, como bien sabe Víctor, y seguro que defienden los intereses de esos jóvenes, padecen malos sueldos, malas oportunidades, pocas oportunidades y malos contratos, ¿no? Pero fuera de eso les interesa mucho el asunto catalán. Y también me quiero manifestar de partida porque voy a estar con los que pensamos que el independentismo sigue siendo insensato. Y sigue siendo insensato en sus lógicas surrealistas, dadaístas, pirandelianas, es decir, del absurdo, y que van a intentar con algún recoveco, con alguna fórmula, la investidura telemática. Yo no descarto que Puigdemont aparezca insólitamente de debajo de una mesa en el Parlamento, que sea investido y directamente llevado a la cárcel. Yo eso no lo descarto y casi apostaría que es una opción sensata para ellos, en su sensatez, en su lógica. Pienso que va a haber una tirantez y que no vamos a reconducir las cosas. En cualquier caso, hay circunstancias ahora mismo que se han estado comentando mucho en los medios de comunicación, si dan por hecho, pero a mí me gustaría, especialmente a Joaquín Ángel, que nos aclarara. Hay varias personas detenidas y en prisión. Unos diputados, hasta hace poco, y que además han vuelto a ser electos, que sí se les ha permitido delegar el voto, han podido votar. Sin embargo, hay otros que también son electos y que huyeron y se encuentran en Bruselas, y a eso no se les permite el voto delegado. Yo he oído, hombre, es que uno está en posición forzosa y por eso se les permite, y otros voluntaria. Pero, ¿qué diferencia hay y por qué? ¿Qué está ocurriendo en ese ámbito? Los que le han admitido la delegación de voto es porque no podían ir a votar físicamente allí, salvo que hubieran pedido una autorización a penitenciaría, que eso sabe Víctor mejor que yo, y se lo hubiera autorizado salir allí con la Guardia Civil o con la policía para el voto. Ahora, los que están en Bruselas es porque están prófugos. Entonces, no tiene sentido que se les admite una delegación de voto cuando ellos lo que tenían que estar en España y estar en la cárcel en el caso de que el juez lo decida, ¿no? Puigdemont no sé si aparecerá debajo de una mesa, pero de luego en cuanto pise territorio español va a la cárcel, porque hay una orden de detención contra él. Si aparece debajo de la mesa es que no ha fallado algo allí, ¿no? Entonces, yo creo que la única solución sería que viniera, que lo ingresaran en prisión o no, eso ya es cuestión del juez, pero si está en prisión, que pida la autorización para ir a tomar posesión al Parlamento, y entonces el juez probablemente lo autorizará, pero físicamente. Lo que no puede hacer es, desde un bar, tomar posesión, ¿no? Es decir, que el hecho de que estén detenidos quienes están en prisión ahora mismo, el hecho de que estén detenidos y acusados, eso no se les impide que puedan ejercer el derecho a votar de manera delegada. Es decir, no se les prohíbe esa circunstancia. Mientras no haya una sentencia firme donde los inhabilite para el derecho al sufragio, activo o pasivo, notación absoluta, especial, lo que sea, ¿no? Mientras tanto, son inocentes, como todos sabemos, ¿no? Y pueden ejercer el voto. Si están aquí, si estás en rebeldía, no, claro. De hecho, como bien dice Joaquín Ángel, la legislación española, en desarrollo del 25.2 de la Constitución, prevé los permisos no solamente para penados, sino para preventivos, aunque nunca se han dado, pero también valen para preventivos. Para ir a la primera comunión del hijo, al entierro, es decir, hay permisos extraordinarios que ni siquiera pasan por la vía judicial, corresponde a la Administración Penitenciaria concederlos, los que acaba de decir Joaquín Ángel de Domingo, y hay otros permisos que sí pasan previa autorización judicial. Pero eso se puede hacer, no hay ningún problema. Lo que pasa es que estos señores, fíjate, yo quería retomar lo que decía al principio, yo no tengo bola, yo he dicho, ojalá Esquerra no caiga en la trampa de investir a Puigdemont. Eso es lo que he dicho. No sé lo que va a pasar. Digo, ojalá no caiga. Y lo he dicho porque este señor está convirtiendo una encrucijada personal, un problema personal, en un problema que está trasladando a toda la sociedad catalana. Yo, honestamente, pienso que el señor Oriol Junqueras, con el cual tampoco comparto nada, ha sido mucho más coherente, más responsable que el señor Puigdemont. Yo diría, no sé, sino que también ha sido más digno. Aquí, el huido, el que... Porque fijaros, yo quiero comentaros una cosa. ¿Cuál debería ser el criterio para decir no investimos a Puigdemont? Yo tengo uno clarísimo. El mismo que utilizó el señor Puigdemont, que estuvo a punto de convocar elecciones diciendo para salvar las instituciones catalanas. Pues muy bien, para salvar las instituciones catalanas, lo mejor es que ese señor se quede en Bruselas o vuelva a España y entre en la cárcel. Por el mismo criterio que él utilizó, ¿eh? Eso no se me ha ocurrido a mí. Pero dentro de ese discurso que mantiene el señor Puigdemont, el objetivo ahora mismo estaría, o al menos podría él intentar precisamente eso, ¿no? Él puede venir a España
pero quiere ser encarcelado como presidente de la Generalitat para tener una mayor repercusión en el ámbito o en la esfera internacional. Pero yo no quiero ser ingenuo y quiero pensar que el señor Puigdemont, que ahora mismo está en Bélgica, vamos a decir así, no sabemos ni si está en Bruselas, está en Bélgica, yo quiero creer que el Centro Nacional de Inteligencia o algún tipo de servicio de inteligencia belga lo tiene controlado. Quiero creerlo, porque sería un escándalo para este país que este señor pudiera entrar impunemente y por sorpresa en el Parlamento de Cataluña y ser investido presidente. Y en ese momento se iba a dejar de tener. Por supuesto que sí. Y conducido a prisión. No podemos permitir eso. Es decir, por supuesto que los errores policiales ya se han dado. Se dieron, en cierta manera, en otra lógica, el 1 de octubre durante el referéndum, como vemos, porque se hizo el juego indirectamente al secesionismo con imágenes que ellos buscaban y querían, pero era un poco inevitable. No es que me parezca que actuó mal la Guardia Civil o la Policía Nacional, pero sí que me parece que ellos, el secesionismo, el día del referéndum, ese día del supuesto referéndum, se apuntó internacionalmente un punto. No olvidemos que uno de los graves problemas del secesionismo ha sido la incapacidad de internacionalizar el conflicto, lo que ellos llaman internacionalizarlo. Han fracasado rotundamente. Ningún país del mundo, ninguna organización, salvo indeseables, Nigel Farage en el Reino Unido, Wilders en Holanda, extrema derecha, gente xenófoba, ha apoyado a los secesionistas catalanes. Nadie decente lo ha hecho. Y no obstante, la huida de Puigdemont, que se quiere convertir de una manera un poco ridícula en una especie de Mandela catalán, innecesario, no demandado por nadie en un país libre como España, en una democracia como la española, decide irse a Bélgica a hacer ruido y a internacionalizar el conflicto donde sabe que para ellos es crítico, que es la Unión Europea. Y no consigue nada hasta ahora. No le apoya el Estado belga, como es evidente, no le apoya ningún político belga serio, solo le apoyan los flamencos, radicales, xenófobos, extremos. Bueno, pues esos son los compañeros que tiene. No obstante, ahora, ¿cómo puede seguir la parodia? Pues efectivamente, la parodia en la lógica del secesionismo puede seguir si él de alguna manera entra, lo detienen en la frontera, es investido presidente y entonces lo encarcelan. 30 años, por cierto, si el procedimiento sigue con normalidad, pues por sedición te caen 30 años. Y se convierte en una especie de Mandela catalán en una prisión, presidente de la Generalitat, el escándalo. Y eso es lo que van buscando. Así que esa lógica del martirologio... Si se pareciera algo a Mandela, estaría en la cárcel. Y ya te he dicho yo que no, el que está en la cárcel es Oriol Junqueras y este señor... ¿Tú crees que no va a volver, este señor se fue a la Víctor, cárcel. ¿tú crees que no vuelve a España, digo? Porque si vuelve a España va a la cárcel. En la cárcel no lo espero. Es decir, yo digo, ha sido mucho más coherente el señor Oriol Junqueras. Que este huyó, este se fue corriendo, se escondió en un maletero y salió pitando del país. Es lo que ha hecho. Y lo que está haciendo, que intenta pasar por posmoderno, es más viejo que la historia de Cromañón. Es un discurso cobarde de sacar el señuelo y buscar un enemigo común. Eso es lo que está haciendo Puigdemont, que es lo que ha hecho el independentismo falso de Convergencia en los últimos tiempos. Mira, yo te pongo un ejemplo, porque esta estrategia, insisto, es más vieja que la historia del hombre de Cromañón. Esto es igual que cuando el domingo, en un diario regional, en el periódico La Verdad, un señor que es candidato a rector y un buen amigo mío, Pepe Luján, en vez de explicarnos lo que va a hacer para cambiar la universidad pública, saca el señuelo y dice que el enemigo es la UCAN y que la universidad no es un negocio, confundiendo misión con negocio. Y dedicándose, en vez de hablar de lo que él va a hacer, buscando un enemigo común porque le da muchos adeptos y mucho voto interno. Eso es un discurso interno. Y lo que está haciendo este señor de Bruselas es alimentar un discurso interno que a Convergencia le ha dado mucho fuelle, sobre todo, por ejemplo, para tapar la escandalosa corrupción que este partido ha desarrollado. Pero no olvidemos algo. Quiero puntualizar una cosa. Un segundo, Joaquín Ángel. Yo quería decir que el servicio de inteligencia que probablemente lo esté siguiendo es el español, tiene que ser el español. ¿Por qué a lo mejor el de Bruselas? Que también, Joaquín, yo creo que también. Pero quiero creer que de alguna forma tiene que estar monitorizado. La Interpol, en definitiva, somos todos, ¿no? Que, o sea, toda la policía europea. Quiero decir, desde que el juez del Supremo levantó la orden de Lamela de prohibición de funcionar por todo el territorio europeo, este señor puede funcionar por todo el territorio europeo. Entonces, lo único que está reclamado es por España. Entonces, supongo que el Servicio de Inteligencia Español será el que esté dependiente absolutamente del tema. La función de lo que hizo el juez aquel, pues tiene la ventaja
al haber hecho eso, se le puede juzgar por sedición, que si no, no se lo podía haber juzgado, porque la sedición, por ejemplo, en ciertos estados como en Bélgica no existe. Pero tiene el inconveniente en que antes no se podía mover libremente y ahora sí, por todo el territorio europeo. Es el tema. Por eso no creo que llegue a España, pero si llega a España, o lo detiene o, como decíais perfectamente, es un fracaso absoluto del Estado de Derecho. Estábamos hablando, Víctor hablaba con propiedad del papel de Puigdemont, pero Puigdemont ha sido el sucedáneo del hombre que realmente se lo ha cargado todo, ha volado todo, ha dinamitado toda la política nacional y, por supuesto, catalana, que es Mas. Mas es el hombre que se lo carga todo, incluido su partido, incluida su vida económica, incluido su futuro político. Mas es el hombre que dinamita todo. Y llega este señor Puigdemont, que yo creo que es un fanático mártir, que es algo más que lo que tú señalas, un oportunista, un señor que, como tu amigo Luján, levanta la bandera. Este está dispuesto a inmolarse. Yo creo que es una especie de, permítanme el término, un yihadista político. Es un señor que sí me lo imagino volviendo a España y entrar en prisión y penar 30 años sin moverse un ápice de sus ideas. Me lo imagino así. Ya te digo yo que se está quitando de la cárcel. En cualquier caso, yo quiero plantear una cosa. Fijaros que ocurre a nivel general, y está pasando aquí mismo en este programa, el hecho de que centremos sobre el protagonismo de Puigdemont no puede ser un error. Que el proceso catalán va más allá, que puede haber una estrategia. Otras personas, cuando hablaba de las 1000 ventanas, si no es Puigdemont habrá otro, igual que Mas lo pasó a otro, y si no a otro, y habrá una estrategia, Antonio, y unas personas, y que nosotros nos fijemos en que Puigdemont no puede ser un señuelo, porque el compromiso es de otros. Pero Antonio, por eso he dicho que ojalá Esquerra no caiga en ese error. Yo creo que Esquerra se está negando. Vamos a ver, aquí hay un señor que está en la cárcel y se ha ido de Esquerra porque él dijo, cuando le preguntaron recién salido de la cárcel, ¿quién es el candidato? Cuando ganó, en las elecciones Convergencia. Dice, cuando baje este señor que dijo que iba a venir. Eso lo dijo así de claro, joder. Pero ¿sabes por qué? Lo dijo así de claro, dice, déjese de historia. Los de Esquerra decimos que él, pero que baje. Que baje, como está obligado. Quería solamente incidir en eso. Es decir, cualquier cambio, ellos insistentemente, tanto Esquerra como Junts per Catalunya, antes eran Junts per sí todos juntos, ¿no? Siempre han insistido en... esto es o ha supuesto o tiene que suponer el volver a reinstaurar las instituciones catalanas tal y como estaban antes del 155. Pero siguen en ese discurso, Víctor, siguen en ese discurso. Entonces, admitir a otro candidato que no sea Puigdemont es admitir que gana el 155. Esquerra, después de salir de la cárcel, lo que ha dicho siempre, además lo ha dicho con una mala leche tremenda. El candidato es él, pero dijo que iba a volver al día siguiente. Lo estamos esperando. Sí, eso es lo que ha dicho Esquerra. Pero por otro lado, Torrent decía esta mañana en los medios, el nuevo presidente del Parlamento catalán, que si Puigdemont es el candidato propuesto por la mayoría, Esquerra hará lo que diga la mayoría. Es que Víctor... La mayoría la de Esquerra, por Dios. La mayoría es Junts per Catalunya. Es que estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. No perdamos de vista la CUP. Estoy totalmente de acuerdo con Joaquín. ¿Por qué? Porque efectivamente Puigdemont lo que señala siempre por encima de su persona, por mucho que nos esforcemos los demás en decir, es un señor que está defendiendo su pellejo. No, él ensalza la institución que él preside, la presidencia de la Generalitat, como una institución como semisagrada. Entonces, ¿qué ocurre? Que si se decide olvidarse de Puigdemont y colocar a otro candidato que sea elegible, lo que está haciéndose, como está diciendo Joaquín, es asumir el 155. Entonces yo creo que ellos eso no lo van a hacer y que Esquerra tampoco lo va a hacer. Claro. Y además el señor Puigdemont, si representa algo, es la Cataluña de Boina, la Cataluña rural, que es donde ha sacado los votos. Pero si Esquerra Republicana consigue todos sus votos ahí. Joaquín Ángel, cuando han ido los diferentes quienes están detenidos hasta ahora a prestar declaración ante el juez, y había mucha expectación, ¿los dejarán en libertad, no los dejarán en libertad? ¿Podrán como consecuencia de eso ir a votar físicamente o no? Y ahí se decía, hombre, pues tiene que renunciar a la vía unilateral que se saltaba todas las normas legales. Tienen que aceptar el 155 o tienen que aceptar la Constitución. Pero, hombre, decirlo de palabra ahora para que yo me vaya, pues eso no vale. El juez tiene que apreciar que realmente hay un cambio de actitud, no una estrategia. Y al final decían, no, pues siguen detenidos porque, claro, ¿cómo valora eso un juez? Sí, está claro que lo que no puede ser Muchas veces parecía que, y decían, no, es una decisión, quienes lo criticaban en Cataluña, es una decisión política la del juez. No, eso no. Lo que pasa que puede ser que utilicen
y después diga, estoy de acuerdo con la Constitución, y diga, es que me vi forzado, fue una situación de intimidación, fue una estrategia de defensa, etcétera, etcétera. Y el juez tiene que valorar, como tú decías, Antonio, eso perfectamente, ¿no? Pero hasta ahora no se ha equivocado, ¿eh? Forcadell ha dejado paso a los demás, es decir, todos los que han dicho me voy se están yendo, ¿eh? Y realmente lo que no puedes hacer, si tienes un delincuente común robando, que le vas a seguir robando, no te va a decir que sí, evidentemente, ¿no? Pero ya sabrá el juez si va a seguir robando o no, o debe saberlo, ¿no? Para dejarlo. Y Maragall ha sido muy valiente, pero no acepta la presidencia. Pero el caso de Junqueras es especial, ¿no? Porque el caso de Junqueras ha sido mucho, pero la presidencia no lo como decía Víctor, ha sido la honestidad en cuanto a su pensamiento, no en cuanto a la idea. Me impresionó mucho judicialmente. Me impresionó mucho que judicialmente Junqueras, cuando le preguntan, ¿usted va a cumplir con la legalidad? Y él dice, yo soy pacifista, yo soy muy bueno, yo creo en Dios, pero no dice yo voy a acatar la Constitución. Es que seguramente... Es que, Juan dice, usted sigue la trena. Yo creo que Joaquín, necesita contentar a dos. Él sabe que tiene que contentar al juez para que lo deje libre, pero sus compromisos, sus afirmaciones no puede ir en contra de sus votos y de su partido, porque entonces sería un traidor ante los partidos. Antonio, es contentar ha a los tenido dos. la hombría de presentarse delante del juez, vamos a decirlo. Es decir, yo no coincido en nada con el señor Oriol. Nada. Pero este señor ha tenido la hombría de presentarse delante de un juez a sabienda de que iba a acabar en la cárcel. El otro no. Y sigue en la cárcel. El otro no. Sigue en la cárcel porque, claro... ¿Qué me está explicando? ¿Qué cuento no está explicando? Pero el otro ha ganado las elecciones y este no. Que era como que igual no contaba. El otro es el segundo partido más votado en Cataluña. No ha ganado nada. La estrategia Yo no voy a repetir ese discurso porque además la gente se lo cree. Las elecciones las ha ganado Inés Arrimadas. Como una reflexión general, porque además habéis utilizado, no sé quién, el término de acatar por imperativo legal. Yo creo que hemos pecado... María Veracruz fue la que inventó eso. Sí, no lo inventó. Lo han inventado otros antes, Víctor. Eso era el País Vasco. Sí, pero digo aquí en Murcia. En Murcia el honor de María. Pero ¿quién ha pecado de ese buenismo de decir acato la Constitución por imperativo legal? Es como si uno va por la carretera, le pone la Guardia Civil una multa de tráfico por ir a más de 120 y dice, oiga, acato la multa por imperativo legal. Dice, no, usted la acata porque se la pongo yo y la tiene que pagar. Que soy el que la pone. Es decir, porque usted ha cometido una infracción, ¿no? Es decir, ¿por qué? No sé si hemos pecado excesivamente buenistas en todas esas interpretaciones de formulaciones, de acatar la Constitución. No, mire usted, o juro o prometo la Constitución, o no la juro y no la prometo y me voy a mi casa. Es decir, esto del imperativo legal, ¿qué es? ¿Qué significa eso de imperativo legal? ¿Que los que juran o prometen no lo hacen por imperativo legal? Si es la propia ley la que impera que se tiene que utilizar esa fórmula. A veces estas cosas luego acarrean estas no voy a utilizar la expresión. Me parece la fórmula esa, ya saliéndonos un poco del contexto, una fórmula muy curiosa. Yo vi una vez a un comunista casarse por la Iglesia por imperativo de amor. De la novia. Eso sí lo entendería yo. Claro, porque quería tanto... Qué bonito. Quería, murciano, por cierto, quería tanto a su mujer que... aceptó casarse por la Iglesia. Qué bonito. Joaquín Ángel, sobre la posibilidad de que en estos días la mesa del Parlamento pueda reformar la normativa y que pueda autorizarse a Puigdemont a votar vía telemática, ¿eso fructificaría o no? Una ley regional no puede ir en contra de una ley nacional jamás. Y no está permitido a nivel del Estado español y no puede la comunidad autónoma de Baleares o la de Murcia o la de Cataluña saltarse esa ley. No podría. El Tribunal Constitucional está para eso, claro. Yo voy a decir eso. ¿Y qué? Tampoco se podía antes hacer otras cosas y le hicieron. Bueno, pero vamos a suponer que se reforma en contra de lo que dicen los técnicos. Se aprueba y vota. Nulo. Y es elegido. Ya está, porque la nulidad absoluta... Pero reconocemos todos que ha habido un punto de inflexión con el juez Llanera. Ahí se vio un punto de inflexión, ¿eh? Yo por primera vez he visto a la gente cambiar de opinión cuando se lo ha dicho un juez con un auto. Ha habido un punto de inflexión. Pero es que entraríamos en un proceso ahí que no sabemos dónde nos lleva. Para eso está la justicia. 155 otra vez. Claro, 155. Sí, es que habrá que prolongarlo. Y el Tribunal Constitucional dejar sin efecto ese nombramiento, dice la toma de posesión. Esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, en una entrevista con Carlos Herrera, le preguntaba cuándo va a dejar de aplicarse 155 y decía, cuando tome, digo porque esto es significativo, y decía, cuando tome posesión el nuevo Ejecutivo. Que
la toma de posesión, el traspaso de poderes, no se lo da la mesa del Parlamento, sino se lo que lo da quien lo tiene ahora mismo, que es el Gobierno central. Cuando se produzca ese traspaso, cuando el Gobierno central se lo dé, en el momento ese será cuando... y estamos olvidando que para que ocurra eso hay un tal Felipe VI que tiene que firmar un papelico. Es árbitro, pero la Constitución todavía le reconoce que para nombrar a un presidente el rey tiene que firmar un papelito. Todas las leyes. Y el rey firmará o no. Porque el rey también ha demostrado que en este proceso su criterio lo ha mantenido diáfanamente. No solo el rey, tiene que firmar el presidente del gobierno también. Del gobierno, porque sabéis la historia es que el rey es inviolable. Es decir, si se comete un delito en un papel oficial, quien va a la cárcel es el presidente del gobierno o el ministro, nunca el rey. Claro. Sí, sí. En el caso está claro que ahora mismo la encrucijada es o parte hacia dos vías. Una, o seguimos poniendo el carro delante de los bueyes y seguimos proclamando la República independiente y no reconociendo las instituciones y con ese discurso victimista de seguir sometidos bajo el 155, o no sé, hay quien ha puesto muchas esperanzas en el discurso de Torrent, del nuevo presidente del Parlamento de Cataluña, donde hay una vía que digamos que puede ser la más sensata, o al menos es la que podríamos entender todos los ciudadanos en este país. Oiga, usted no va a abjurar de su condición de republicano independentista catalán. Siga usted trabajando. Siga usted trabajando, siga usted intentando convencer democráticamente a las instituciones de este país. Igual el día de mañana, Joaquín, pues va a haber una república independiente. Aunque te está contradiciendo, es válido, porque estamos barajando muchas hipótesis. Es decir, tú y yo hemos partido de la idea de que van a intentar que Puigdemont sea presidente. Pero más allá de eso, es verdad que hay otra lectura que es: esta gente ha alcanzado un nivel determinado en sus objetivos a medio plazo, se han dado cuenta que se han equivocado en la lectura de la realidad, se han dado cuenta que han tenido que mentir salvajemente y se han dado cuenta que la sociedad española no es tan débil, el Estado no es tan débil, las instituciones no son débiles y van a la cárcel. Entonces puede que hayan dicho, bueno, pues vamos a quedarnos donde estamos, vamos a calmar la coyuntura, vamos a devolver las instituciones a una cierta normalidad. Ese es el discurso del señor Torrent ayer. Ahora, por otra parte, uno puede pensar que está todo ya pactado, estaba pactado su nombramiento, e igual está pactado el de Puigdemont, y ayer no es baladí, aunque parezca simbólico, que el líder actual de Juntos per Catalunya le pasase el teléfono con la llamada de Puigdemont a este señor y le dio muchos ánimos. Política de gesto. Bueno, pero existen, podría no haberlo cogido. ¿Hay, por tanto, bajo el punto de vista, tres opciones ahora mismo encima de la mesa o no? Una, que pueda ser investido telemáticamente. Otra, que pueda venir aquí físicamente, y la tercera, que parezca que se reconduce todo esto, que hay otra estrategia con la finalidad de que a más largo plazo pueda crecer la masa social de independentista, y ya veremos qué ocurre más adelante. Además, Artur Mas lo dijo, esta estrategia tan inteligente de los independentistas más radicales también ha conseguido que haya una inmensa mayoría de catalanes. Por cierto, el 53% ha votado en contra de la independencia. Pero ha habido una inmensa mayoría que ha votado a una señora que es de Jerez, que se llama Inés Arrimadas. Eso también lo han provocado, ¿eh? Yo escribí un artículo en el diario La Verdad, que se llamaba El voto de un murciano de aquí, que además era la historia de mi hermano, donde esta señora ha conseguido que gente histórica del PSUC y del PSC acabe votando a un partido liberal como Ciudadanos, porque los han sacado a la calle, no están dispuestos a estar callados. Ya vienen llorados, la gente está harta, hay gente que se ha sentido agredida. Víctor. Con esta payasada, porque tal como lo están haciendo es una payasada, hay gente que se siente agredida y que no está dispuesta a ser sujeto pasivo de esta historia. No, el amor a Arrimadas, el efecto Arrimadas, el enamoramiento generalizado de Arrimadas ha sido magnífico, ha sido estupendo, ha sido muy bueno para la política española, muy bueno para ese partido, pero no obstante hoy hay un gesto de Ciudadanos que a los que somos constitucionalistas nos ha parecido feo y absurdo, ¿no? Que es no permitir que el PP tenga un grupo propio en el Parlamento catalán y llevarlos al residuo del grupo mixto. Tenía que haberle cedido un voto. Un voto, nada. Entonces, me parece que han sido muy ingratos, porque el Partido Popular, después de todo, ha demostrado más que animadversión, una amistad en el entorno catalán con este partido. Bueno, Pablo, no ha sido el mensaje de juntos, pero no revueltos. O sea, sí, pero a mí me ha parecido un error. Vamos juntos. Me ha parecido un error. Pero no es la primera vez que ocurre o que no ocurre. En el Senado aquí en España ha habido algún caso curioso. El senador Juan Luis, que le dijeron que votara para que constituyeran grupos los independentistas. Dijo, pues no. Es un error. Pues no. Y luego, en la legítima competencia política, yo estoy convencido que para la gente del PP es un error.
Pero no para el resto de la humanidad, hombre. No, pero es un error para la gente del PP, para el constitucionalismo en el Parlamento catalán, que se ha quedado sin voz, ese partido. Yo creo que Ciudadanos, me ha hecho bien que diferencia entre Ciudadanos y Inés, porque Inés es intocable, es una mujer preciosa. Pero quiero decir que el tema también es que Ciudadanos está jugando una mayoría nacional, estatal, y está jugando sus armas. En cualquier caso, sigue habiendo una política errática muy significativa en todo este mundo del independentismo, porque hay dos datos. Uno, cuando se proclamó la República o había gente dentro del independentismo que admitía que se había proclamado, se le preguntaba, ¿os acordáis?, a los diputados en el Congreso, Esquerra Republicana, oiga, ¿qué hacen ustedes aquí ya? Si estos son instituciones españolas y ustedes ya se supone que... bueno, lo último es que los diputados del PDeCAT han presentado una interpelación en el Congreso de los Diputados donde le echan en cara al Gobierno el incumplimiento de los pactos de la, en mayúsculas, de la Conferencia de Presidentes del año 2016, a la que no fueron. Y una de las preguntas, además, es, ponen el énfasis en llamar la atención al Gobierno de por qué no ha cumplido su compromiso de cambiar el sistema de financiación autonómica. Oiga, pero si a las reuniones de la Comisión Técnica y de la Comisión que estudia la financiación autonómica no van los representantes de Cataluña. Es decir... Bien, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esto lo arreglan los jueces, te lo digo yo. Bueno, seguramente sí, seguramente sí. La Guardia Civil. Lo encauzan, no sé si lo arreglan, pero lo encauzan, ¿no? El sistema de presiones. La presión judicial en Cataluña no debe ser flaca. Flaca, no. Y de hecho, en el último concurso salieron muchas más plazas en Cataluña que habían pasado desde hace muchísimos años. Un poquito antes de estas Navidades hablé con una persona que me comentó que efectivamente se le había hecho llegar a la institución de la que forma parte la inquietud de muchos jueces, funcionarios de justicia de Cataluña, pidiendo el traslado. Y me decía esta persona, fíjate o fijaos con qué grado de presión, que son personas que llevan muchos años en Cataluña, jueces, secretarios judiciales, que tienen sus familias allí, que tienen sus hijos allí, estudiando, por supuesto, estudiando en catalán, que son catalanes, y a pesar de todo eso, si mañana se pudieran marchar, se marcharían. Ese es el grado de presión que han vivido. Ha pedido la jubilación anticipada y se ha ido a ejercer de abogado en Andorra. Fíjate, por una serie de scratches, etcétera. Lo cierto es que ahora, en la fecha que tenemos por delante, es en efecto que la mesa del Parlamento tiene que pronunciarse sobre si el voto telemático lo acepta o no lo acepta, y teniendo en cuenta esos informes o no, ya veremos. Luego, durante 10 días, el nuevo presidente tendrá que reunirse con los diferentes grupos y, como muy tarde, el 31 de enero, se celebraría la primera sesión, como muy tarde, de investidura. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Todo esto, yo decía al principio, está influyendo mucho a la hora de que se pida. Y eso que, en el último estudio del CIS, entre las preocupaciones de los españoles, ha bajado lo del tema catalán bastante. Pero en cualquier caso, a la hora de los sondeos de qué ocurriría en unas posibles elecciones generales, pues influye bastante. Sondeos, por ejemplo, como El País o como ABC, que han estado publicando y que, en cierto modo, son bastante parecidos. Recogen un crecimiento espectacular de Ciudadanos, recogen una caída importante del Partido Popular, recogen un mantenimiento ahí en un terreno tibio del Partido Socialista y recogen una reducción, un hundimiento también de Podemos, muy distinto de lo que eran aquellas expectativas que se generaron sobre el sorpaso hace ya, bueno, iba a decir mucho tiempo, realmente no tanto, no tanto. Yo no sé qué os parece qué aspectos, no solamente el catalán, también el catalán, pero otros como los económicos o también otros como esos macrojuicios que tenemos encima de la mesa del ERE en Andalucía, de la Gürtel o del Palau, pueden estar influyendo en la opinión pública para que se estén produciendo estos movimientos. Pablo. Bueno, en primer lugar, hay que decir que estamos viendo el sondeo de ABC. Siento una gran admiración por el presidente del Gobierno, en el sentido de que le ha tocado lidiar con la más grave crisis económica del siglo XXI en nuestro país, y al mismo tiempo se ha tenido que lidiar con el secesionismo catalán, y es un hombre razonable. Ahora, es cierto que preside un partido que en el año 2018 se va a ver de frente a los jueces en un montón de casos. El caso Gürtel con sus afecciones en Valencia, el caso Búnica, el caso Gürtel General que está siendo tratado ahora mismo, el caso Nos, que también afecta al PP Balear o al presidente del PP Balear del momento. Va a estar en los medios de comunicación muy fuerte en este año
a nivel judicial. Aquello que tú decías de la recortada. No, entonces, ahora, a pesar de la simpatía que siento por Rajoy, el partido va a tener una coyuntura muy perversa. Al mismo tiempo tiene al otro lado una marca blanca que es un partido liberal, Ciudadanos, que ha sabido ganarse un efecto simpatía. Y estamos viendo desde Cataluña, el crecimiento naranja, claro, desde Cataluña sobre todo, con la Arrimadas, caída azul del Partido Popular, Partido Socialista que se mantiene y la caída Grupo Prisa. de Podemos. Sí, ¿qué ocurre? Que Ciudadanos, el problema está aquí. El brote de simpatía es enorme, el efecto Arrimadas es salvajemente potente para ellos, pero no tiene el mismo arraigo en el territorio español, en todo el territorio español, un partido tan joven como el PP. Entonces, lo que dicen los populares que es el efecto catalán, el efecto Arrimadas, no va a tener el impacto nacional que mucha gente espera. Está por ver eso. Luego está el hundimiento de Podemos, que obviamente es potentísimo por la cuestión catalana también, y aunque, como tú señalas, para los españoles, aparentemente el tema catalán haya entrado, creo que está al cuarto lugar, ¿no? Pero a la hora de votar dentro de 2 años, pues no sabemos qué podrá más, si el voto de confianza a un partido nuevo que nadie conoce cómo podría gobernar, Ciudadanos, o si va a imperar el premiar cómo el Partido Popular ha reanimado la economía, con un auge de la economía potentísimo, ejemplo para el resto de países europeos, y al mismo tiempo cómo ha confrontado ya en el voto nacional el desafío catalán con el 155. ¿Qué lectura haces tú, Joaquín? Sí, vamos a ver. La primera lectura es la del tiempo. Es muy curioso que, y lo comentaba también el otro día, estas 2 encuestas, estos 2 sondeos de intención de voto se publiquen el fin de semana previo al Comité Nacional del Partido Popular del lunes siguiente, de este lunes de esta semana, donde parte del partido, al menos eran los comentarios de la prensa nacional, hablaban de que se le iba a pedir a Mariano Rajoy que se moviera, que propusiera nuevas políticas, nuevas acciones, porque estaban viendo el efecto Cataluña, con lo cual, bueno, pues el mensaje de estos 2 sondeos de intención de voto es, coloquialmente, como se dice, vamos Mariano, que se nos pega el arroz. Es decir, y mira cómo tenemos las encuestas de Ciudadanos, y así nos entendemos todos rápidamente. Un poco en la línea de lo que comenta Pablo, bueno, si uno se abstrae un poco de ese sondeo de intención de voto, habrá que ver dónde la muestra, es decir, dónde se ha efectuado el estudio. Probablemente en las principales ciudades, estamos hablando de Barcelona, estamos hablando de Madrid, probablemente de Sevilla, Valencia, ciudades donde Ciudadanos tiene un impacto importante. Pero si salimos de esas grandes ciudades, nos vamos a encontrar con un Ciudadanos muy desdibujado, muy desleído en la cornisa cantábrica, Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, con muy poca implantación o escasa fuerza en Castilla y León, también en Castilla-La Mancha, también en Extremadura. En Murcia, un pavo sin cabeza. Bueno, pero en Murcia junto a Cataluña, Madrid, ¿verdad?, algo en Andalucía, con esa fuerza relativa que tiene, y algo en Valencia, el resto es correcto. Víctor, por ahí decía antes de las elecciones generales que había una fuerte intención de voto en los sondeos respecto de los partidos nuevos, porque bueno, parecía que irrumpían con fuerza y demás, y además la gente parecía que le avergonzaba un poco eso de decir voy a votar al PP o al PSOE, que es lo de siempre, los casos de corrupción y tal, pero y sin embargo los emergentes parece que estaba más de moda decir que ellos sí, pero a la hora de votar, bueno, pues realmente las expectativas no se cumplían las expectativas, cayeron, y la gente hace un voto más tradicional, no sé, iba a decir conservador, más tradicional, en el sentido pues al partido de siempre. Yo no sé si eso ahora vale para hacer una corrección sobre estos sondeos, porque ya a Podemos se le ha visto, a Ciudadanos se le ha visto, ya sabemos lo que pasó con PP y PSOE, entonces ¿puede haber también corrección allí en ese sentido? ¿O cuando apuntan hacia arriba a Ciudadanos se puede mantener? Si apunta hacia abajo de Podemos va a ser así, ¿o habrá corrección bajo tu punto de vista? Cuando la gente ahora dice una opinión, pero a la hora de ir a votar cambiará. Yo, para empezar, es decir, romper una lanza en los partidos más tradicionales o viejos, el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo creo que están pagando un precio, y un precio que no siempre ha sido justo. La frase más genial que se ha hecho en este programa la dijo Pablo Blesa cuando aquello hablaba de la presunción de inocencia, y dice, hombre, si te para la Guardia Civil, te abre el maletero y llevas la recortada, bueno, pues la presunción, ¿qué pasa? Los partidos viejos, y eso vale para el PP, pero vale también para el PSOE, da la sensación de que algunos señores se han hinchado a robar a mansalva. Y eso a la gente le gusta lo justo. Y como esos casos además tuvieron la verbigracia de ponerlo en manos de un juez, los jueces hay tonterías las justas. Los jueces juzgan y el silogismo aristotélico. Fundamento de derecho, hechos probados, sentencia, a tomar por saco.
Y claro, eso está perjudicando. Por cierto, dicen, ¿se va a condenar al Partido Popular? Sí, se va a condenar al Partido Popular posiblemente porque hay una ley, el Código Penal se ha reformado para que se puedan condenar a las personas jurídicas, cosas que antes no se podían hacer, sino posiblemente otros partidos también estarían condenados. Pasa que no existía la ley, ¿cómo pijo lo va a condenar? A la pregunta que tú me haces. Yo para empezar, es decir, creo que Podemos se le ha visto la cara en Cataluña y creo que la salida de Rejón le va a hacer pagar un precio caro. La gran mordida que le hizo Podemos al Partido Socialista, Errejón tenía mucho que ver. Muchos socialistas se sentían más reflejados en Errejón, en Íñigo Errejón, que en los líderes del propio Partido Socialista. La línea de Pablo Iglesias, que es un neocomunismo, pero además sacando lo peor de unas siglas que han hecho aportaciones muy importantes a este país, la transición democrática, y que, por cierto, cabreó a muchos comunistas que no votaron. Aquella unión de Izquierda Unida con Podemos no funciona. Que se está reproduciendo ahora. Que se está reproduciendo ahora. Yo creo que Podemos baja. Sinceramente, yo me gustaría que el Partido Popular siguiera teniendo un papel importante en este país. El Partido Popular, todos los ciudadanos tienen la imagen de que Rajoy ha cobrado en B. Tienen la imagen de que el partido se ha llevado dinero. A todos nos gustaría que antes de que se produzcan las responsabilidades penales, se produzcan responsabilidades políticas. Pero también tenemos que decir que es un partido que en este país ha evitado ciertos fenómenos de la extrema derecha que están creciendo en otros países de Europa. El Partido Popular cumple una función social en España y ha sido representar a una amplia masa electoral que va desde el centro a la extrema derecha en este país. Y a mí, sinceramente, no militando en el Partido Popular, ni mucho menos, me parece que cumple esa función social. ¿Va a haber bajadas? Sí, lo ha dicho Pablo Iglesias y en este caso hay que darle razón porque la tiene. El Partido Popular ha pagado un precio por errores propios, no son errores, por delitos propios. Los delitos no son errores, por delitos propios y por gestión de una crisis que había que gestionarla y no era fácil. Es decir, ahora estamos todos pensando en que este país sale, pero para que este país salga le hemos tenido que decir a la gente, vas a trabajar, a la gente joven, también lo ha dicho Joaquín, vas a trabajar por la mitad, pero encima te voy a meter un poco de miedo porque si te quejas igual pierdes más. Con lo cual, mansa, es decir, en otros momentos históricos de este país, la situación que produce la reforma laboral última, si se hubiera producido, las calles habrían estado desplegadas de manifestantes. Y ahora está todo el mundo callado, conforme, que no me quiten lo que tengo, lo que me han dejado. He perdido el 30%, pues a joderse. Sigo teniendo el 70%. Claro, esa crisis la ha gestionado Mariano Rajoy. No vamos a pedir que le hagan la ola. Es imposible. También es cierto que habrá que reconocerle a este señor con más calidez o con menos calidez que un país que prácticamente estaba en la quiebra por una crisis que nos pilló de frente, pues ha conseguido salvar el barco, ha conseguido que estemos en una situación razonable. ¿Que Ciudadanos va a pescar en ese caladero? No me cabe la menor duda, pero también insisto en lo que decía Joaquín, además en Murcia tenemos una experiencia muy importante. Dijo una vez Juan Ramón Calero que hasta que el PP no supo votar en los caladeros territoriales, nunca pudo ganar en Murcia. Como bien dice Joaquín, Ciudadanos tiene presencia urbana, pero el voto rural y con la actual ley electoral, desde luego, ni de narices gana el proceso electoral en escaño, lo podrá ganar en votos, pero yo además creo que esos votos no van a ser los que aparecen ahí. Y el Partido Socialista, pues si encuentra su camino, que Dios lo bendiga. Que no me queda otra. Hemos hablado, sobre temas judiciales, Joaquín Ángel. Los ERES en Andalucía siguen vivos y muy vivos. Vamos a ver qué ocurre en las próximas fechas. A ver si le dejan celebrar el juicio, porque ha habido tantísimas cuestiones previas que ha tenido el tribunal que aplazar la celebración del juicio para febrero. Por cierto, que en ese tribunal, una de las magistradas murcianas, bueno, voy a decir murciana, es oriolana, pero murciana, bien así. Magistrado, bastante muy bien. Ha estudiado en Murcia y se ha preparado la oposición de Murcia. Una de las, son 3 mujeres, me parece. No, un hombre y 2 mujeres. El presidente es un magistrado y las otras 2 son 2 magistradas. Una de ellas de la zona de la Vega Baja. Eso en Andalucía, que afecta directamente al Partido Socialista. Estamos hablando, se ha hablado antes aquí de Gürtel y Púnica del Partido Popular. Ha salido recientemente el caso Palau en Cataluña. Bueno, que fíjense ustedes, que el caso Palau y al final, incluso con Puigdemont huido y tal, pues al final ha tenido un caladero de votos fantástico. Se habla muchas veces si los políticos influyen en la justicia. Se lo habrán dicho más de una vez a Joaquín, oye, ¿qué te parece tu punto de vista al respecto? Pero ahora yo se lo digo al revés. ¿Y la justicia? ¿Cómo influye en la política? Porque dependiendo de lo que hagan los jueces en las próximas fechas, claro, y lo que digan los jueces y los tiempos judiciales,
me puede decir, no, hombre, la justicia lleva... Bueno, vale, pero dependiendo de lo que haga va a influir muchísimo en lo que ocurre en la vida política, ¿eh? Sí, pero no podemos negarnos. Y en la opinión pública. Claro, pero los jueces no influyen, lo que influye es la ley. Quiero decir que nosotros aplicamos exclusivamente la ley. Siempre se ha dicho, no es el momento más oportuno de que el juez sea que tal. Es el momento que ha llegado. Yo te puedo asegurar, después de 39 años de juez, que yo jamás he visto el calendario electoral ni un calendario para tomar una decisión a favor o en contra de alguien. El juez no piensa si favorece a un partido o a otro, ¿no? Eso, cuando llega el momento, ahí se hace, ¿no? Pero los jueces, evidentemente, son ciudadanos que también votan. Y este problema de Cataluña ha afectado también a los jueces, hasta tal punto que con el 1 de octubre y la aplicación del 155, de las 4 asociaciones, una de ellas se posicionó no tan claramente para defender la ley y se han salido muchos de esa asociación y han creado una 5ª asociación de jueces. Es decir, que hasta dentro de nosotros mismos ninguno lo tenemos. Hay gente que no lo tiene claro, yo lo tengo muy claro. Hay que estar al lado de la ley sin lugar a dudas, claro. Yo decía lo de la... Yo me gustaría que no nos pusiéramos una venda. Es decir, si yo tuviera algún día un problema con la justicia, al nivel que yo puedo intentaría influir, te lo juro. Es que la cárcel, no como funcionario, sino como cliente, me da un poco de urticaria. Lo que hay que hacer es dotarles herramientas a la judicatura para que ellos no puedan ser corrompidos, para que nadie que quiera influir pueda encontrar abrigo. Y eso se hace teniendo una ratio de jueces como tiene Francia, generando un sistema de promoción. Coño, si el propio Consejo de Europa le acaba de decir a España, oiga, la forma que usted tiene de constituir el Consejo General no es correcta. Deje usted que los jueces elijan su órgano de gobierno. Y sobre eso hay una propuesta de Ciudadanos que ha sido rechazada, que sean mayores de edad, por el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero se quedó. Ahí se quedó. Ya, pues eso, que no se ha quedado como estaba. Los diversos... De todas formas, no, que quería comentar, que habéis comentado la anécdota famosa de Pablo de la recortada y la presunción de inocencia, sí, pero en mis tiempos de periodista de tribunales hay una sentencia de una audiencia provincial, no de aquí de Murcia, que lleva un poco la contra eso. A ti te pueden encontrar una recortada en tu coche, pero si vais 4 en el coche, resulta que si no se puede demostrar a quién de quién era la recortada, la presunción de inocencia, los 4 a la calle. Joaquín Ángel quería decir algo, igual sabe, ¿eh? O no. La pregunta que le has hecho a nuestro magistrado la ha respondido él perfectamente y luego lo que ha sumado Víctor es estupendo. Solamente quería añadir que efectivamente ningún gobierno durante la democracia se ha preocupado de invertir, de dotar de medios a la justicia. Tenemos una justicia lenta que la vuelve injusta muchas veces. Estamos viendo procesos que van a terminar este año y comenzaron hace 11, 10 años. La lentitud hace la justicia menos justa. Y por otra parte, ya a título anecdótico, recordar que en Murcia ha habido varios allanamientos de morada en casas de jueces para robos de ordenadores, de material, etcétera. O sea que más allá de la presión que, como dice Víctor, está dentro de lo humano, si puedes y te ves confrontado a ir a prisión, vas a utilizar todos los mecanismos a tu alcance para evitar esa situación, está quien además decide allanar la casa de un juez para anular evidencias, etcétera. O quemar los archivos de un juzgado. Quemar los archivos. Este mediodía ha estado, hablando de temas de economía, este mediodía ha estado aquí en Murcia un economista bastante mediático, Gay de Líbana, y hemos aprovechado a preguntarle qué le parece sobre el perjuicio económico, si se está reencauzando en Cataluña, y luego también su punto de vista respecto de la economía aquí en la región de Murcia, sus fortalezas o debilidades. Nos ha dicho lo siguiente. Hombre, yo de momento todavía no veo que las cosas estén tranquilas y ni reposadas, ¿no? Vamos a ver ahora la constitución del Parlament, a ver qué tal va. Vamos a ver qué pasa con el Govern, vamos a ver qué pasa con el señor Puigdemont, vamos a ver qué pasa con los políticos que están en la cárcel y bueno, y lo que sí es cierto es que ya solo con lo que acabo de decir, esto es incertidumbre, esto es inquietud, esto es intranquilidad y evidentemente la cuestión económica se resiente y se resiente de una manera fuerte que hasta ahora ha sido un primer conato, pero a partir de ahora ya vamos a notar lo que es el impacto diferido. El impacto diferido es que las empresas que se han ido de Cataluña, pues estas no volverán y claro, y esto va a significar el recorte, el cerrar en definitiva partes de edificios, y cerrar partes de edificios significará gente que dejará de trabajar. Por tanto, la situación no es en estos momentos nada optimista. Aquí creo que Murcia en estos momentos, además incluso, si no recuerdo mal, en un estudio
estudio, Murcia es una de las comunidades que tiene más probabilidades de progresar en los próximos años, por tanto creo que tiene mucho recorrido por delante. Murcia ha vivido la crisis de una manera dura, también había mucho el modelo de la construcción, pero el sector agroalimentario tira fuerte, es un buen sector. El sector turístico ahora que hay que apostar por él, pero sobre todo yo daría una recomendación que sería la de la calidad, dejémonos aquí de manadas de gentes que no sirven para nada, y no es calidad lo que la gente quiera. Y yo creo que hay un aspecto fundamental. Yo he venido esta mañana desde Barcelona, pero tengo que ir a Alicante, y de Alicante tengo que venir a Murcia. Si yo pudiera volar como antaño volaba en el vuelo directo a Barcelona-Murcia, Murcia-Barcelona, ¿esto qué significaría? Muchísimo más flujo económico, por tanto quiere decir más posibilidad de desplazamiento, más facilidad, y esto es mayor inversión. Por tanto, Murcia tiene que estar muy conectada vía aérea con lo que sería grandes lugares de España y de Europa, y el AVE es determinante, porque claro, si no vengo en avión, vengo en el AVE. El AVE, hay una ciudad que yo siempre la pongo como ejemplo, estuve el otro día dando una conferencia, que es Lleida, Lérida, la querida Lérida. Lérida no estaba en el mapa, y Lérida se ha convertido en un sitio donde se celebran convenciones, congresos y tal, porque todo el mundo se desplaza en AVE, los hoteles están al lado y al acabar la gente se va. Lo que pasa es que el alcalde me decía, no se me quedan a dormir. Digo, tienes que dar aquí algún encanto para que se queden a dormir. Bueno, pues son puntos de vista respecto de aspectos económicos. Yo, sobre temas judiciales, y ya para ir terminando me quedan dos preguntas. Una puntualización que está pidiendo Víctor la palabra, sí, sobre el tema... La recortada. No, pero Joaquín le ha hecho una pregunta al magistrado. Sí, que la recortada está a disposición de los 4 que iban dentro. Por lo tanto, los 4 son autores en grado de tentativa, en este caso, de un atraco a mano armada. Y además el dueño de la escopeta es autor de un delito de tenencia ilícita de armas. No se pudo demostrar de quién era la escopeta. ¿O no? Voy a cambiar radicalmente ya para terminar. Pablo, estamos mejorando el supuesto, ¿verdad? Además, esa frase la dije hace un año. Se le está sacando mucho se la recuerda. Mucho jugo ese tema. Bien, quiero cambiar radicalmente y ya para terminar. Estas últimas, bueno, mucho tiempo, pero especialmente también semanas, se ha hablado mucho de la resolución de ese conflicto trágico que ha sido el de Diana Quer, la investigación que se ha hecho, la detención final de su presunto autor, que todavía está pendiente de juicio, José Enrique Abuín, el Chicle, y luego la cantidad de cobertura mediática, y como quienes estáis aquí tenéis que ver mucho también con el ámbito bien legal o con el ámbito periodístico, al final uno se plantea sobre si esta trascendencia mediática, los debates, las tertulias, opinando gente algunas veces sorprendente que opine sobre... Bueno, todo el mundo tenemos derecho a opinar. No sé, ¿qué os parece sobre esto, Joaquín Ángel, sobre todo este proceso que se ha producido? O a lo mejor es al contrario, a veces a mí me da vergüenza algunas cosas que he visto y tal, pero también es verdad que se ha mantenido vivo. Igual mantenerlo vivo es bueno porque influye o presiona para que no se hunda, y hay los propios afectados de alguna forma quieren ciertas cosas, seguro que les ha hecho daño, pero otras puede haber sido positivo. ¿Cómo lo has visto, Julián? Yo creo que ha sido positivo en cuanto que se ha mantenido viva siempre la investigación, y en cualquier caso está claro que se ha limitado el juez simplemente a meterlo en la cárcel porque tenía una serie de pruebas, sobre todo la de la autopsia última, ¿no? Y que él mismo confesó, no directamente, pero indirectamente, al decir dónde estaba el cadáver, ¿no? Y eso lleva, sin lugar a duda, a prisión. Yo quería señalar ahí, fíjate, la posición del abogado. El abogado, que por cierto hay una sentencia del Supremo de ayer o de antes de ayer felicitando por escrito a un abogado de oficio. Eso que los abogados de oficio están a veces mal vistos, felicitando por escrito, era el abogado que defendió a unos pederastas de Ciudad Lineal o algo así, ¿no? A un pederasta, ¿no? Pues lo ha felicitado por escrito. Este abogado le ha dicho, mi cliente me ha mentido, tú tienes todo el derecho a mentir al juez, al policía, a la sociedad, pero a mí no. Y entonces me voy. Yo creo que ahí estoy. Y además todo esto ha servido para reabrir algo que ha confluido en el tiempo, lo de la prisión permanente revisable, que parecía, bueno, que políticamente se iba a dar un giro, pero hay quien dice, miren ustedes lo que ha ocurrido con señores como este, que además no es la primera vez, ya tenía antecedentes y por tanto sí que tiene sentido. Estamos hablando de un tema de calado, siempre se dice que las decisiones sobre modificación de leyes no deben ser en caliente, deben ser de manera más en frío,
Pero bueno, la verdad es que tiene muchísimo calado todo lo que estamos viendo a nivel judicial, a nivel mediático, a nivel político, ¿verdad que sí? Yo creo que si se hace una encuesta a nivel nacional, la gente quiere la prisión permanente revisable, sobre todo para estos delitos de pederastia, de violación, de asesinato. Y reincidentes a lo largo del tiempo. Y reincidentes, no, que eso no significa una cadena perpetua en Estados Unidos, con la cual estoy absolutamente de acuerdo, y por supuesto con la pena de muerte, ¿no? Pero una prisión permanente revisable, por lo tanto no es definitiva, a mí no me parecería ilógico. Víctor, ¿qué opinas sobre todo esto? Yo hay dos cosas ahí. Primero, yo tengo una fe ciega en la justicia y en este tipo de cosas me parece muy bien que los ciudadanos pidan justicia, la reivindiquen, animen los procesos, pero la decisión la toma el juez. Y el día que no respetemos eso, volveremos al linchamiento puro y duro. La decisión la toma el juez y la toma con la carga de prueba. Y en juicio oral y demostrando que las cosas han sido de una forma y no de otra. Y luego, en cuanto a la prisión permanente revisable, yo creo que eso es como cuando dice el suelo del federalismo. ¿Qué prisión permanente revisable? Porque en España rige en el sistema penitenciario un principio de individualización científica, lo cual quiere decir que a través de los programas de tratamiento la prisión se acorta, se alarga a propuesta de los equipos técnicos y decisión última de la juez de vigilancia en función de que le pidas disculpas a la víctima, te comprometas, pagues la responsabilidad civil, etcétera, etcétera. La que está regulada en este momento no responde al principio de individualización científica. Es decir, lo rompe absolutamente. Dice que es el juez el que, por razones jurídicas y exclusivamente jurídicas, tomaría la decisión de la permanente o no. Yo ahí sí mantengo una discrepancia de fondo importante. Es decir, creo que no debemos responder a un principio que además viene avalado por Naciones Unidas, por la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea, de intentar que la pena se desarrolle en función a políticas de tratamiento, incluso para estos señores. Y luego hay un tema, y con esto acabo, cada vez que a alguien se le ocurre una cosa de esta, yo pienso, si se le ocurre para el caso que está ahora encima de la mesa, que es un caso abominable, que yo no tendría ningún problema de decirle sí, señor, la prisión permanente, o si eso lo sacan y al final se le acaba practicando a mi hijo. Las reformas penales que últimamente ya estamos viendo cámaras en la calle, cámaras, yo no sé ya si tenemos cámaras en la alcoba, cámaras en todos sitios, restricción de derechos, hasta incluso el propio gobierno ha pedido poder fabricar pruebas preconstituidas sin que los jueces le dieran permiso. Joder, lo ha pedido, eso lo ha pedido el gobierno. El gobierno ha pedido que la policía me pueda pinchar el teléfono sin que se lo tenga que autorizar su señoría. Porque ahora, si quiere que esa prueba valga, no digo yo que no lo haga, si quieren que esa prueba valga, tiene que estar autorizada por su señoría. Analicemos este tema con tranquilidad, con reposo, no a la luz del caso Diana Quer. Pero sí, a la luz en concreto. Son varias consideraciones. Una, primero, la cuestión que planteabas, Antonio, respecto de estos casos señalados. Yo creo que ponen en valor algo que este país necesita, que es el reconocimiento de las víctimas de los crímenes. En este caso han sido los padres, pueden ser los familiares. Esa rama del derecho que se llama victimología, hay que ponerla en valor y hay que reconocer y amparar a las víctimas. Desde ese punto de vista, este tipo de casos con esta trascendencia yo creo que refuerzan esa conciencia social que necesitamos todos, de fijarnos no solamente en el criminal, que hay que fijarse, pero para eso están los jueces, sino también en lo que queda después del crimen o lo que queda después de una sentencia con respecto a los familiares. Pero sin olvidar que me corrija el señor juez, que quien comete un delito no tiene una deuda con la víctima, sino con la sociedad. Sí, totalmente de acuerdo en eso, Víctor. Y el segundo aspecto es, primero, tenemos un sistema judicial garantista. Hay incluso algunos expertos del derecho incluso dicen que hasta excesivamente garantista y que por eso se dilatan tanto luego los procesos, que los ciudadanos reclamamos más agilidad en ellos. Los temas de corrupción, por ejemplo, están casos todavía del año 2007, estamos en el 2018, que están ahí en fase de instrucción. Algunos todavía, bastantes. Sí, bueno, de eso también depende. Dos, la prisión permanente revisable, con la que yo también estoy de acuerdo, viene, digamos, a satisfacer una demanda de la sociedad que yo entiendo que es justa. Hay demandas sociales que no tienen por qué ser justas, pero yo entiendo que sí, que es que determinados, como apuntabas, Víctor, determinados y excepcionales, como decía Joaquín Ángel, crímenes de determinados o sobre determinadas víctimas, sí que no tengan derecho, que yo creo que ese es el espíritu de fondo de la prisión permanente revisable, a los famosos beneficios penitenciarios. Es decir, corríjame si me equivoco, magistrado, pero el señor que se ha condenado a una prisión permanente revisable, los 25 años de entrada
los va a tener. Y luego ya veremos qué pasa. Pero esos 25 se queda en prisión. Y eso es algo que la sociedad ha demandado respecto a crímenes que han sido particularmente cruentos, donde se ha condenado en sentencia firme a personas a 20, a 25 años y que de repente, a través de la denuncia de medios de comunicación o de personas, los hemos visto en la calle a los 10 años, a los 9 o a los 11. Y que han vuelto a delinquir. Pablo. Toca decir lo siguiente. Primero, en el caso del chicle, ¿de quién hablamos? ¿Qué perfil es? Es un psicópata sexual. Este tipo de criminales son reincidentes, como lo son los pedófilos, como lo son los pederastas. No es lo mismo pedófilo que pederasta. Con lo cual, estoy a favor de la prisión permanente revisable. En Francia, no se ha hablado aquí, también durante el periodo de Sarkozy se abrió para los violadores de la castración química. Es decir, aquí en España también se ha hablado, pero ahora mismo no está en el depate de Kerr. Pero se ha demostrado que no es útil. Vale, este tipo de psicópatas con depredadores sexuales no son corregibles y van a volver a violar cuando salgan a la calle. De hecho, quiero decir una cosa importante en el caso de Kerr, que es lo más sorprendente. Se ha encubierto como un éxito policial lo que realmente pasó. Lo que pasó es que iba a haber otra víctima y esa víctima se escapó por los pelos. Ha sido la chica que escapó del maletero, del coche, la que ha hecho que este chicle vaya ahora a prisión. Y a nivel mediático, no, Pablo, fue la policía, ya no voy ahí. ¿Crees que ha habido un poco el caso de Diana Kerr es sorprendente a nivel mediático por diversas cosas, buenas y malas. Las buenas, para la familia y para la sociedad española, es que cada año desaparecen en España 21.000 personas. Entonces, cierto, el caso de que los medios, tal vez por tratarse de una chica joven, de una chica guapa, de una chica con una vida aparentemente privada turbulenta, o se dijo que era turbulenta, o una chica inestable. El hecho de que luego el matrimonio, los padres estuviesen divorciados, que hubiese habido problemas, todo esto fue atizando el morbo mediático, sobre todo televisivo. En el ámbito televisivo, ¿qué hay que decir? Bueno, ha sido quizá interesante para la investigación y para la familia que el caso ha estado en los medios, pero ¿cómo ha estado en algunos medios? En algunos medios se ha privado de derechos a esta chica. Se ha dicho de todo de ella, de todo, de todo. Y los muertos, y ya estaba muerta, tienen derechos, y los desaparecidos también. Se han presentado, el día que ella muere, el día que ya sabemos que está muerta en un pozo, la fotografía en un medio de comunicación, en un programa, era ella vestida de conejito en su casa. O sea, es una falta de respeto tremenda. Con lo cual, el chabacanismo, los soeces que pueden ser los medios, la cantidad de espacio que se ha llenado con esta chica, la cantidad de mentiras que se han dicho, de rumores, de gente que se ha entrevistado con apenas relación con ella, todo eso hace que una parte de la profesión tenga hoy que sentirse avergonzada. Yo, de todas maneras, primero tendría que agradeceros vuestro esfuerzo en buscar trabajo para mí, porque al final todo eso es bueno. Es decir, yo trabajo en la cárcel. Pero ahora ya en serio, es decir, mirar, si Diana Kerr hubiera sido mi hija, igual no haría falta ni el juez ni la Guardia Civil. En estos momentos no haría falta ni siquiera el juez, lo digo abiertamente. Es decir, yo sé por dónde puede pasar un padre que pierde a su hijo. Lo único que estoy diciendo es que estos temas, es decir, a mí las cosas me gusta dejarlas en las manos de quien corresponde que se dejen. Tenemos magníficos profesionales del derecho penal, de la judicatura. Abramos un debate sosegado, sereno y tomemos la decisión que sea mejor para el bien común. Pero hagámoslo bien, no lo hagamos decir... pasa, por ejemplo, ocurrió en su día con el niño La Katana y los críos de Reforma Juvenil. Los críos que están en los centros de Reforma Juvenil no son el de La Katana. No son, es decir, hay un 2%, un 1%. Entonces son excepciones que tenemos. Y luego hay otras instituciones, es decir, un debate donde participen juristas, vamos, oye, también está la libertad vigilada, que existe. Y es una institución que persigue el mismo fin que la cadena permanente revisable. Pero yo lo que voy a resultas es a decir... posiblemente hay una demanda social mayoritaria, razonable, justa, pero analicémosla con sosiego. Vamos a hacerla bien. Yo añadiría respecto a los medios de comunicación solo poner un ejemplo y una reflexión. Hemos tenido vivo en los medios de comunicación el tema de Diana Kerr, pero ha coincidido en el tiempo con un quíntuple asesinato que tuvo esa repercusión, pero que no ha tenido la repercusión que probablemente debería haber tenido, incluso por encima del caso de Diana Kerr. Un poco en la crítica de lo que decía Pablo, y me estoy refiriendo a este asesino serbio que mata a una pareja joven en el pantano de Susqueda, en Girona, que asesina a 2 guardias civiles y a un ganadero en Teruel, y del que fugazmente yo creo que ya no hemos vuelto a saber mucho más, ¿verdad? No tiene tanto morbo. Se apaga. 5 asesinatos. Y 5 Italia, más 2 en Italia. 2 en Italia. Era un criminal, de todas maneras, yo lo que sí te digo, por experiencia personal, de eso sabe más Joaquín Ángel, los jueces llegan hasta el final, ¿eh? Ah, no, sí. Esa es la... Es decir, podrán tardar 3 años y ahí... Sí, yo hablaba del panorama de los medios de discrepancia, Joaquín, es decir,
los jueces lo que más les hace falta son recursos. Sí. Son recursos y libertad para tomar sus decisiones sin interferencia externa, sin injerencia externa. Precisamente en el entierro acudieron familiares de otras personas desaparecidas, de otros casos, reivindicando a las autoridades, a la policía, a los propios jueces, que no se olviden de sus casos y que continúen. Lógicamente, sí. Y debe ser así, debe ser así. ¿Quién estaba ahí? Estaba la viuda, la víctima de Brotons, ¿no?, que mató a los 2 hijos, el parricida, y luego estaba el caso de Sevilla, ¿no?, el padre de la chica cuyo cuerpo, ¿cómo se llama? El cuerpo no ha sido encontrado todavía. Sí, sí. Pero fijaros, dicen que la arrojaron a alguna. Sí, que han mentido 1000 veces, que han dicho 1000 sitios, que han drenado el río. Aquello fue un fracaso absoluto. Sí. Y aún no han encontrado el cuerpo. Yo voy a poner un ejemplo. Que hablabas del tema de los recursos y llama mucho la atención que ahora los presupuestos generales del Estado no dependen de una formación política, sino del consenso de varias. Pero cuando llega la hora de asignar los presupuestos a la Administración de Justicia, en el año 2015 había 100 plazas de jueces. En el año 2016, 100 plazas de jueces. En el año 2017, 100 plazas de jueces. El año que viene no va a haber plazas de jueces. Y probablemente en el año 2019 haya alguna más. Luego, también esas formaciones políticas que están en la oposición y que denuncian esa escasez de medios de la Administración de Justicia, hasta donde llega su compromiso luego, ¿no? Se ha debatido en un medio público sobre los presupuestos de la justicia, jamás. Te pongo un ejemplo muy gráfico de esto. Si analizáis la corrupción política, y lo hacéis desde el siglo XX y siglo XXI en el que estamos, llegaría a la conclusión de que durante la dictadura no había corrupción. No hubo corrupción, no había, claro, que no digamos lo contrario, hombre, no había, no hay ninguna sentencia. Durante los primeros años de la democracia tampoco hay corrupción. Cuando a un señor se le ocurre crear una fiscalía anticorrupción y decirle a un montón de guardias civiles y policías nacionales ponerse a investigar eso, y estos señores le llevan papeles a los jueces, se acabó la fiesta. Si pusieran el doble de policía, Joaquín Ángel de Domingo adelantaba la jubilación, porque se hinchaban. Yo estoy... Se hinchaban. Pero hay que poner recursos para investigar. Pues gracias a los 4 por haber... Es un tema de reflexión no tan acalorado como lo del inicio, pero la verdad es que del que seguro que hay que hablar y abordarlo. Yo creo que los 4 invitados han coincidido en ello. Y un tema candente que va a seguirlo seguramente. Víctor, muchas gracias. Un placer. Víctor Meseguer, Joaquín Ángel Domingo, encantado por tener aquí esta noche. Joaquín Asparren, es un placer. Y Pablo Lesa, gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes también por habernos seguido. Volveremos el próximo jueves. Gracias y buenas noches.